Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Daniel Arroyo, ex viceministro de Desarrollo Social y actual referente del Frente Renovador, para analizar la situación social y económica de la Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, un gran gusto. Bueno, muy bien. gracias por estar aquí, Daniel, una vez más. Y bueno, justamente como decíamos días atrás, los últimos estadísticas del INDEC indicarían una salida de la recesión en el cuarto trimestre del año pasado. Todavía no se ha confirmado el dato definitivo del trimestre, pero traspolando los datos del estimador de actividad económica, uno parece estar viendo este hecho, ¿no? ¿Vos coincidís con la mayoría de los analistas de que efectivamente a lo largo de este año va a haber una consolidación de esta recuperación de la economía de finales del año pasado? Sí, yo creo que la economía va a crecer este año, va a crecer por lo menos 2 puntos o un poquito arriba de 2 puntos, que va a crecer de manera despareja, algunos sectores sí claramente, otros no tanto. No veo que eso tenga un impacto sobre el empleo. O sea, me parece que vamos a tener un año de datos macroeconómicos razonables, pero no que tenga un impacto sobre el empleo. Y en ese sentido me da la impresión de que los últimos datos que marcan que hay un crecimiento del empleo son parciales, porque mucho de ese crecimiento es monotributistas que se han anotado, que aparecen como un alta nueva, pero se están anotando en gran medida porque tienen la asignación universal por hijo. O sea, diría, me parece que la economía va a crecer, no veo que vaya a mejorar mucho la situación social. ¿A qué se debe igual, ¿no? Que la economía que crece, que uno esperaría, ¿no? Una creación de empleo, sin embargo, no va a impactar sobre el nivel de desempleo? Me parece que se está desenganchando. Hay dos realidades diferentes en la Argentina. Una Argentina más competitiva, la producción primaria, el sector financiero, la minería dinámica, competitiva, y que claramente el gobierno la acompaña y la fortalece. Y una Argentina del mercado interno, del consumo, la construcción, el textil, el comercio, el metal mecánico, que yo no veo que esté mejorando. Probablemente si la obra pública Claro, empieza... justamente eso te iba a decir, ¿no? Pero hasta ahora no ha sucedido, ¿no? Digo, han avanzado con las licitaciones, va a haber más obra pública, creo que el impacto va a ser relativo, pero la construcción de todo lo que es mercado interno, la construcción podría mejorar un poco, pero me da la impresión de que no va a tener un gran impacto sobre el empleo por el tipo de obra pública que se va a hacer. Daniel, ¿considerás justo el paro que se hizo esta semana, la movilización, digamos, que se hizo esta semana? Sí, yo estuve en la movilización y me quedé... Yo tengo dos cosas claras. Uno, que todo está muy caro y que la plata no alcanza. Lo que domina y lo que dominó esa movilización y el paro docente y el conjunto de los reclamos tiene que ver con eso. Y segundo, que hay temor al desempleo, que hay despidos significativos, caso de Sancor, caso de Atanor. Eso genera un malestar y una tensión clara, y lo que se vio en la marcha era que el grueso de la gente que marchó, que fue mucha, estaba reclamando que se ponga una fecha de paro. Está quizá presionando a los dirigentes sindicales para que pongan una fecha de paro. Que hay malestar y temor a la pérdida de empleo, eso es claro. ¿Te parece igual una herramienta útil o la herramienta indicada, un paro nacional justamente para manifestar este tipo de reclamos? Más también teniendo en cuenta de dónde venimos, ¿no? Venimos de... O sea, nos encontramos en una situación económica realmente complicada, que es el producto, bueno, uno podrá discutir eso, pero es el producto de malas políticas económicas durante la gestión anterior. Y hay un intento de este gobierno, que uno puede cuestionar algunas áreas de este intento, pero hay un intento, ¿no?, de corregir, de enderezar, ¿no?, la marcha de la economía. De alguna manera a veces da la sensación de que hay excesiva ansiedad, tal vez, de ciertos actores sociales. Sí, lo que pasa es que yo veo esto como una película y no como una foto. Es decir, efectivamente hay intentos de correcciones macroeconómicas de parte del gobierno. El gobierno anterior buscó la cuadratura del círculo y complicó mucho la estructura de funcionamiento económico. Pero este gobierno creo que comete dos errores importantes. Uno es no cuida el empleo, no identifica en qué sectores hay que cuidar empleo. Doy un ejemplo. La industria textil tiene un montón de problemas en Argentina, no es competitiva, una prenda en China o India sale más barato que lo que se hace acá, pero ahí trabajan mujeres y jóvenes y tenemos 20% de desocupación. Sería un sector a cuidar. Si el gobierno no ha identificado qué sectores tiene que cuidar, y ahí es donde me parece que hay una sociedad que no se siente protegida. Creo que ahí hay un problema. Porque ¿a qué te referís que no está cuidando ese sector? No está protegiendo. O sea, yo creo dejando que entren importaciones de otros países y que están afectando la actividad en ese sector. O simplemente también estamos hubo el año pasado una caída, ¿no?, en la actividad económica, que seguramente afectó, ¿no?, la demanda, el consumo. La suma de las dos. Efectivamente, ¿no?, una pérdida de ingresos y entonces una caída de consumo, y un poco de crecimiento de las importaciones te chupa todo el poco de consumo que hay. Estuve la semana pasada en una
heladería y claramente están a punto de cerrar, una heladería histórica, importante de la Argentina. A mí me parece que el gobierno no está viendo bien piensa las cosas en términos de la competitividad, piensa las cosas en términos del equilibrio macroeconómico, que es una manera de verlo, pero no las piensa en términos del empleo. Ahí me parece que le falta equipo, le falta vínculo con la calle, le falta entender un poquito más la realidad. Decías dos problemas, uno es de protección de empleo y el otro importante, ¿repetís? Y el otro importante es que me parece a mí que se está generando un cuello de botella serio con el tema de crédito. Yo veo sobreendeudamiento permanente en las familias, no solo con el crédito bancario, sino con la financiera de la esquina, con el prestamista del barrio. Hay un fenómeno de sobreendeudamiento. Yo tomaría bastante nota de lo que pasó a fin de año. A fin de año hubo más plata, porque se cobró el medio aguinaldo, porque hubo un bono para los planes sociales, y eso no se volcó al consumo, porque todo el mundo fue a tapar las deudas que tiene. Creo que ese segundo fenómeno el gobierno no lo está viendo bien. No ve cómo cuidar el empleo, qué sectores proteger, que más allá de que sean competitivos o no, hacen al equilibrio social, y no está viendo el fenómeno del sobreendeudamiento, que para mí está pasando de castaño oscuro y se está poniendo difícil. Algunas cosas de lo que te voy a preguntar, de alguna manera las estás diciendo, ¿no?, a lo largo de esta conversación. Pero bueno, te voy a hacer una pregunta que no es sencilla, ¿no?, pero simplificando, ¿no? ¿Cuáles crees que son las medidas o las cosas que hubiera hecho de una manera distinta un eventual gobierno del Frente Renovador, ¿no?, enfrentándose a los problemas que presentaba la economía el 10 de diciembre del 2015, ¿no? Sí, nosotros hablábamos de salir del cepo en 100 días, no 100 días por una medida mágica, sino que había que hacer un montón de cosas antes de salir del cepo. Primero que había que armar un Consejo Económico Social, verdaderamente no entiendo por qué el gobierno se resiste a ese Consejo Económico Social tiene que tener metas de inflación, metas de crecimiento, pautas de paritaria, generar un mecanismo de acuerdo y de consenso, nada de eso ha sucedido, ese para nosotros era un instrumento muy importante. Y el segundo es que hubiéramos sido protectores del empleo. Claramente hubiéramos identificado sectores que el Estado tiene que proteger. O sea, yo creo que el gobierno confía mucho en la competencia, confía mucho en las inversiones, confía mucho en que esto se va a acomodar solo, y la verdad que tiene claro qué hacer con el mercado, y muchas cosas de las que hace son razonables, no qué hacer con el Estado. De todas formas, las medidas, ¿no?, relacionadas con las importaciones que se tomaron fueron también respondiendo a sanciones de la Organización Mundial del Comercio, ¿no?, por acuerdos que tenía la Argentina previos, ¿no? No, pero objetivamente el gobierno no está interpretando. Acá nosotros tenemos 32% de pobreza, 20% de desocupación en los jóvenes, 9 millones de personas que tienen planes sociales. Hay un paquete social de alto nivel de conflictividad. Suponer que esto encuentra su punto de equilibrio por la competencia, por las inversiones o porque uno quita tensión al mercado es una mirada posible. A esa mirada, que no digo que tenga un sentido, le falta la otra de qué cuidamos, cómo acompañamos, cómo fortalecemos. Creo que eso lo está haciendo mal. El otro tema, que creo que hay un error y nosotros no lo hubiéramos hecho, es marzo es el mes tremendo para la familia siempre, porque uno gasta más en el verano y porque están las clases. Secar los bolsillos en enero y febrero es un error, porque vamos a un los marzo aumentos difícil. de tarifas, decís que fueron Los un error. aumentos de tarifa, y efectivamente marzo espiraló de vuelta el aumento de los alimentos. Algo está pasando ahí que no se está viendo bien, cuando en realidad el mes de conflicto es el que estamos ahora, que es marzo. Muy bien, Daniel, muchas gracias por haber estado con Gracias nosotros. a ustedes. Nos vamos entonces con el análisis detallado de Daniel Arroyo sobre la situación económica y social que está atravesando nuestro país, con algunos aciertos y marcando algunos también importantes errores por parte de la actual administración. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.